el negocio del turismo mundial ha alcanzado un gigantesco crecimiento. Y mientras algunos afirman que es una oportunidad para el desarrollo, especialmente en América Latina, otros afirman que conlleva graves peligros. Bienvenidos a Claves, mi nombre es Gonzalo Cáceres y estamos aquí, junto al mar, en Puerto Vallarta, México. Presentamos con gusto a nuestros invitados, la señorita Lynn Barstone, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Gracias, Samuel. Soy un dueño de un negocio de mercadotecnia con una especialidad en promoción digital, inclusive los medios sociales. Bienvenida. También está con nosotros el señor Guillermo Ojem Ochoa. Muchas gracias, Gonzalo. Estoy encantado de estar aquí con esta coproducción de Deutsche Welle y de el Sistema Jalisciense de Información. Yo estoy aquí en Puerto Vallarta y me ocupo como director general del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta. Y también tenemos a Luis Angarita Mayorga. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Yo soy un empresario hotelero de nacionalidad colombiana, con muchísimo orgullo. Pocos negocios tienen un crecimiento tan fulminante y espectacular como el turismo mundial. Y esto alienta a muchos para que esta industria sirva para contribuir al desarrollo de una región tan importante como es América Latina. Sin embargo, el turismo, dicen, tiene también serios peligros. Don Guillermo, ¿cuáles son esos peligros? Yo creo que sí tenemos que cuidar en toda la región latinoamericana criterios de sustentabilidad y pues cuidar mucho el balance del cuidado a la naturaleza, al entorno. Hay que prestar mucha atención a eso. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad va a ser un factor que le dé, al final del día, rentabilidad al negocio hotelero, rentabilidad al negocio turístico de los destinos. Pero yo creo que el mayor riesgo que puede tener un destino turístico es que no se observen estos cuidados al entorno y que ciertamente se genere ahí un vicio de una excesiva construcción en sitios que no deben de ser utilizados y que deben ser reservas. Entonces, de la mano de todas las autoridades que en un momento dado regulan el tema del cuidado al entorno físico, pues los desarrolladores y todos los que participamos en el negocio debemos cobrar conciencia de este tema tan importante que es la sustentabilidad, porque al final del día el retorno a la inversión va a estar ligado muy intrínsecamente a el desarrollo sustentable, ¿verdad?, del turismo. Lynn, ¿qué se puede hacer para aprovechar precisamente estas oportunidades y para superar los problemas que conllevan el desarrollo del turismo? Bueno, pues yo creo que la forma de promoción o de comunicación con el turista prospectiva ha cambiado mucho con los medios sociales. Entonces, en maneras como la seguridad o si hay un problema con ecología o cualquier cosa, esta manera es una manera directa para comunicar con sus turistas, con su audiencia perspectiva. Entonces hay una manera mejor que nunca para tener un link directo con su consumidor. Entonces en esta manera tengo mucho optimismo en la manera que podemos comunicar con nuestra audiencia. Mucho optimismo. Entre tanto, más de 850 millones de turistas se registran cada año y es una cifra que está en constante aumento. Nos referimos a cifras de orden global, mundial. Esto conlleva naturalmente peligros serios, puesto que son gente que se tiene que trasladar de un lugar a otro, tienen que utilizar aviones, hay que hacer gastos enormes que a su vez atentan contra el medio ambiente, la naturaleza. Y si esta cifra continúa creciendo, es muy posible que llegue un momento en el cual no la podamos controlar. ¿Qué se puede hacer para que este movimiento mundial de personas que quieren distraerse no atente contra el medio ambiente? Yo sugiero, y me gustaría mucho como se está haciendo en Colombia, cuidando mucho el medio ambiente y ya la parte turística es con la naturaleza, pero cuidándola y capacitando muy bien al personal para que el personal de servicio, la gente que le sirve al turista,
es el que ayuda a cuidar, es el que lo orienta. Si nosotros tenemos en Colombia el Parque Tayrona, es una situación, una selva muy virgen, está en el Caribe y se cuida desde el mero principio. Llevamos más o menos unos 30 años cuidándolo, pero es un lugar muy turístico. Yo creo que ese es un ejemplo para Latinoamérica, lo que se está haciendo en el Parque Tayrona y lo que se está haciendo en la Amazonía, en el área de Leticia. También es muy importante ver cómo se cuida ese medio ambiente para tener la sustentabilidad. Y los negocios son muy productivos también. Claro. Muy productivos, pero ahí sería interesante saber quién tiene la responsabilidad para cuidar de la naturaleza, quién tiene la responsabilidad para dictar medidas, quién tiene... a mí me da la impresión de que no es una persona en particular, no es una institución, que somos todos, que somos los habitantes de un lugar, pero que también es el Estado y que también son las instituciones que trabajan en el sector. Yo creo que es muy compartiendo la opinión de don Luis, que digamos, esto es un ejercicio que si bien el principio rector debe atribuirse al Estado, tiene necesariamente que contarse con una participación ciudadana de todos niveles, Puerto Vallarta, yo citaría, es un ejemplo en donde se han implementado medidas muy importantes, de decir cómo es importante que si bien haya un eje rector del Estado, tiene que integrarse una participación ciudadana de todos niveles. Aquí emprendimos una campaña a lo largo de varios meses para concientizar a la población de la necesidad de la preservación de las bellezas físicas del sitio, del cuidado del aspecto de la ciudad, del buen trato al turista, del involucramiento a dejar un Puerto Vallarta limpio, respetuoso de sus áreas protegidas, como es por ejemplo un estero que tenemos en la ciudad, que es el estero del Salado, y que no tenga ese embate y ese, afrenta en el desbordamiento de basura, en todo eso, ¿no? Y se hizo un ejercicio de concientizar a la población. El Estado tomó a su cargo, el Estado de Jalisco en este caso, la Secretaría de Turismo a nivel estatal, tomó a su cargo un ejercicio de capacitación, pero se integró a las organizaciones empresariales, a las organizaciones ciudadanas, a la academia, a la población infantil, en fin, se hizo un ejercicio ciudadano. Estos ejercicios, Lynn, se realizan también en otros países que tú has podido visitar y que has observado en el tema turístico a nivel latinoamericano, en otros países del mundo. ¿Hay esa integración? ¿Existe esa integración? Sí, yo creo que sí. También yo creo que la visitante tiene una obligación para aprender y a mí para viajar es para aprender de otros países, otras comunidades, otros lugares. Entonces la visitante también tiene la responsabilidad para aprender sobre la ecología, la protección de donde viajes, para viajar con un light footprint o algo que está hablando de esta. Yo creo que necesitamos aprovechar la oportunidad para enseñar las cosas específicas a un destino a sus visitantes. Y los gobiernos también ejercen esa responsabilidad, toda vez que hemos visto constantemente que incluso dan permisos y autorizaciones para edificar de pronto en áreas protegidas. Sí. Es decir, los gobiernos también deben de ejercer esa responsabilidad. Exactamente, yo creo que es trabajo en equipo de las autoridades, los negocios, los proveedores de servicios y también los visitantes. Hay quienes afirman que la situación es bastante difícil en América Latina porque los controles no funcionan bien en todas partes, porque existe bastante irresponsabilidad también de parte de funcionarios y también de los turistas. Se dice, por ejemplo, concretamente que los animales pueden vivir sin problemas en el bosque, pero no el hombre. Que el hombre daña la naturaleza y la destruye. ¿Qué hacer para cambiar esa realidad? ¿Es una misión imposible? No, yo creo que los empresarios debemos comunicarle adecuadamente y previamente al señor turista de qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a ver, cómo lo tiene que cuidar. Entonces, si yo me acabo de dar cuenta aquí en Puerto Vallarta que en el Hotel Velas hay unas iguanas, pero cuando me estaba registrando me decían
tenemos unas iguanas, a usted le da miedo las iguanas, a usted le gustaría compartir con las iguanas. Entonces me advirtieron, como me lo dijeron a tiempo, me lo informaron adecuadamente, yo llegué a la alberca y estaban las iguanas y fue muy padre convivir y ver los niños convivir con las iguanas. Entonces yo creo que es la información y este programa está siendo parte de esa información adecuada. ¿Qué pueden hacer los países, Guillermo, para desarrollar el turismo, insistir mucho, sin el deterioro del medio ambiente, sin el deterioro del propio desarrollo sustentable de las regiones? Pues yo creo que es un ejercicio de comunicación fundamentalmente a todos niveles, ¿no? Y de la generación de una cultura turística. Cada día, bueno, toda la región latinoamericana ha visualizado al turismo como un motor de desarrollo económico importante y desde luego es un generador de divisas y un generador de empleo sumamente importante. Y esto a lo largo de toda la región. Yo tuve la fortuna de desempeñarme como director regional para Latinoamérica del Consejo de Promoción Turística con sede en Buenos Aires, pero cubriendo la región latinoamericana, y pude apreciar a lo largo de los 5 años en que tuve la posibilidad de vivir allá en Sudamérica, de la relevancia que tiene para todos los países de la región el tema de turismo. ¿Y qué? Pues que todos precisamente creo que están orientados en el sentido de generar conciencia ciudadana del factor de importancia del turismo, un respeto al entorno físico, un rescate de culturas originarias. Y bueno, México, pues la verdad, no quiero sonar presuntuoso, pero somos líderes en materia de turismo en la región latinoamericana por la afluencia que tenemos de visitantes. Digamos, nuestra cuenta de visitantes en el país pues supera con mucho la cuenta de visitantes que ingresan, por ejemplo, a Brasil o a Argentina o a Colombia. América Latina se está vendiendo bien, cada vez mejor desde el punto de vista del turismo internacional, pero uno tiene la sensación de que todavía falta mucho. ¿Qué debería hacer América Latina para venderse mejor en este mundo del turismo mundial? ¿Qué falta? Bueno, pues la seguridad, la pregunta de seguridad es primera en las mentes de muchas personas en este momento. Yo creo que es como tenemos un programa de testimoniales, un video donde gente que viven aquí o que están visitando regularmente aquí en Vallarta está hablando de su experiencia personal, por qué está aquí en Vallarta. Y yo creo que para ver las personas reales hablando de su preferencia de este destino es muy poderoso en las mentes, porque uno de los cambios en mercadotecnia que está pasando con los medios sociales es personas prefieren escuchar el mensaje de un amigo o de un conocido o de alguien que tiene confianza y no de una persona general o un destino o un gobierno. Entonces tiene más confianza. Para tener más programas de gente del local o de visitantes en un lugar, hablan de sus experiencias, yo creo que están muy poderosos. Sin embargo, el tema de seguridad, ahora que lo toca Aline, es importante. Luis, sin duda Colombia y México han sufrido una serie de cuestiones complicadas a través de la historia, en el más cercano pasado, pues hemos vivido cuestiones muy difíciles, sobre todo en el tema del narcotráfico y de la seguridad. Esto ha impactado también, como en México y en Colombia, en algunos países de América Latina. El tema de seguridad finalmente creo que sí puede repercutir, ¿no, Guillermo? Pero yo creo que es en mucho el mundo de las percepciones, ajeno a veces al mundo de las realidades. A mí me maravilla un reposicionamiento de Colombia. Colombia tuvo un efecto mercadotécnico maravilloso. Su eslogan, el riesgo es que te quieras quedar. Me parece una manera de manejarlo muy sabia. Definitivamente lo hizo bien. Y lo que dice Lynn, testimoniales, por ejemplo, testimoniales de personas que residen, o sea, no es lo mismo que yo como director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, que me pagan para promover Puerto Vallarta, exprese lo maravilloso que es el entorno físico y lo seguro que se sienten los visitantes,
a que lo digan los propios visitantes y que eso lo subamos a las redes sociales. Como la recomendación del médico, ¿no? Así es, y hablan entre ellos y se expresan de manera, vamos, definitivamente como lo quiere oír el que tiene que recibir el mensaje. A mí me parece que sí hay algunos aspectos que son bien importantes, que están cambiando la semblanza y la realidad del turismo en América Latina. Por ejemplo, una mayor participación de capital extranjero en esta área. Y esa participación de capital extranjero muchas veces, Luis, dicen que no es la más conveniente, que las grandes compañías internacionales actúan de manera tal que provocan desventajas en los países y que ahí hay un peligro también muy grave de cara al futuro para la industria del turismo latinoamericana. Bueno, lo que pasa en Latinoamérica es que somos unos expertos en la política y entonces graduamos como que fuimos a estudiar política a Harvard, entonces confunden. Sí, las empresas, especialmente las norteamericanas y algunas europeas, francesas y alemanas, que pretenden hacer sus inversiones, por ejemplo, con la explotación del petróleo, el gas natural. A muchos políticos no les gusta porque no están involucrados en ese negocio. Pero en el turismo, por eso, cuando se habla de las empresas que vienen a hacer hoteles o van a hacer hoteles y que hacen desarrollos turísticos, megadesarrollos, son inversiones extremadamente sanas, son inversiones que realmente generan empleo, son inversiones que generalmente ayudan al crecimiento y al desarrollo del país. Es parte del desarrollo, es lo que tenemos que estar viviendo día a día y es a lo que invitamos día a día a que se haga, ¿no? Las compañías turísticas, Guillermo, principalmente las extranjeras, cuentan con ciertos beneficios, incluso sobre las locales. Trasladar personas a la frontera a su antojo, abrir filiales en otros países, realizar pagos internacionales sin ninguna restricción. Ese es el comienzo de un futuro nuevo, de un nuevo futuro en el ámbito también turístico y de las propias relaciones diplomáticas entre los países. En el caso de México, puntualmente, se tiene ya, pues, diría yo, la primera ley que formaliza todo esto es del año 1973, la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera. Y de ahí se ha evolucionado y al día de hoy tenemos una legislación, yo diría, muy amigable para la recepción de capitales específicamente orientados específicamente orientados al sector turismo. Desde luego que, como ya decía don Luis y como lo ha expresado Lynn, el turismo es un alto generador de empleo, un alto generador de rama económica, de ingreso, de divisas, pero sí hay que ponerle, pues desde luego, algunas reglas al modo en que sucede, digamos, una inversión. En México se ha dado, y ustedes lo pueden ver a lo largo de todo el país y Vallarta, y ciertamente esa regulación favorece al inversionista que tiene una seguridad en materia de su inversión y el retorno de la misma. Yo en ese sentido tiendo a ser un poco más del ala liberal de pensamiento y no soy ajeno a las críticas que se hacen a cierto extremo del liberalismo económico, pero a mí me parece que es una forma de detonación. Tenemos una realidad actual, Lynn, en la cual hay un tipo de turismo masivo, digamos, como en la República Dominicana, como en Cuba incluso, y también un desarrollo de un turismo individual o un turismo mucho más ligado a cuestiones sociales y también a la naturaleza. ¿Cuáles son las tendencias actuales del turismo, especialmente el turismo que viene desde Europa o de Estados Unidos hacia la parte de América Latina? Bueno, pues yo creo que la naturaleza es la primera, porque ellos normalmente viven en ciudades o lugares más grandes y la atracción principal de Vallarta, por supuesto, y México y América Latina, es su belleza de la naturaleza. Y también para aprender más de las culturas locales o de las culturas nativas como Huichol aquí en esta zona, es muy interesante a los turistas. Turismo, yo creo que por los Estados Unidos y por Europa está cambiando para tener experiencias únicas. Entonces, quiere viajar no más para tomar sol y la playa, para
para su gastronomía, para su cultura, para caminar de sus pueblos y para una experiencia única que no puedo realizar en su propio país. Pero Lynn, este turismo ligado a la perspectiva de descubrir lugares únicos está también en contradicción con el deseo de proteger a la naturaleza. Y cada vez más son reservas que pasan a ser objeto de actividad turística. ¿Eso no conlleva un peligro grave? Bueno, pues yo creo que hay maneras para manejarlo. Es nada más la educación de los visitantes y sus guías para conservar, para no tirar su basura, para un número mínimo o máximo para caminar cada día, cosas de esta. Pero yo creo que el turismo es una industria. El mundo está en crecimiento y en nuestros países también. Hay otras industrias que están mucho más peligrosas de turismo. Turismo es una manera para educar al mundo de las zonas de ecología. Yo creo que es menos pesado en sus uso de recursos de maquilladoras o otras industrias, de la petróleo y todo eso. Entonces yo creo que si el mundo va a crecer, hay maneras que esta industria México tiene mucha suerte porque es una de las primeras industrias del país y hay maneras para controlarlo y es menos pesado de otras. América Latina frente a otros mercados turísticos importantes, los propios europeos, cada vez más también los asiáticos. ¿Cómo compite América Latina con estos destinos? Los propios países latinoamericanos ya hay una competencia importante. México, como decías, Guillermo, juega un papel fundamental en el ámbito del turismo, en el propio Producto Interno Bruto del país hay un porcentaje importante de divisas gracias al turismo. Brasil está muy concentrado en el futuro, en el ámbito turístico, van a ser sedes del Mundial de Fútbol, las Olimpiadas, es decir, está precisamente y tiene una campaña muy agresiva, una nueva campaña muy agresiva en el ámbito turístico. ¿Es competitiva América Latina frente a otros mercados? Qué bueno que tenemos producto nuevo para ofrecerle a esos mercados, ¿no? Lo acabas de comentar, el Mundial de Fútbol es un producto para el turismo. De gran éxito en Alemania, por cierto. Exacto. El año del Campeonato Mundial en Alemania se dispararon las cifras de turistas. Exactamente. Entonces, a nosotros en Latinoamérica tenemos producto y eso es lo que tenemos que los empresarios, junto con los gobiernos, saber presentar ese producto e informarlo previamente qué es lo que hay que hacer, cómo se debe hacer, a dónde debes de llegar y tener unas infraestructuras adecuadas, ¿no? Por ejemplo, los aeropuertos. Los aeropuertos juegan un papel importantísimo en el turismo y juegan un papel importantísimo en el desarrollo de la región. ¿No sería necesario un debate más amplio sobre la importancia del turismo en nuestros países? Porque hasta ahora uno tiene la impresión de que se trata de un debate de expertos o de personas vinculadas a eso, pero todavía los países no lo asumen como una fuente importantísima de ingresos, pero al mismo tiempo como la necesidad de proteger a los países y con ello quiero decir a la naturaleza. Ese debate sobre la importancia del turismo en los países no tiene lugar. ¿Por qué, Guillermo? Me permito discrepar un poco de tu opinión. En realidad yo creo que sí hay una conciencia a nivel de la región latinoamericana y sí, ese debate sí existe en menores y mayores proporciones según el volumen de la actividad turística que registren los países. Pero este es un sentir general. Es un sentir general en toda la región. Todos tienen interés de potencializar sus productos turísticos en el ámbito internacional, pero sí con también teniendo en cuenta el respeto al entorno físico. Hay quien lo ha desarrollado más o quien está tanto más incipiente, pero pienso que sí hay ese. Otro dato que creo que puede ser relevante: ¿cuántas universidades en el ámbito latinoamericano tienen hoy disciplinas específicamente orientadas a turismo? No solo de administración hotelera,
que las hay desde hace ya algunos años. Hoy hay licenciaturas en turismo en toda la región que tienen pues ese factor, digamos, o pretenden tener ese factor de conciencia a través de la academia hacia la población y ir generando cuadros futuros de empresarios o de directivos de industria turística y que van, pues creo yo, crecientemente integrando su producto, y lo decía don Luis, hay un producto, por ejemplo, en el caso de Colombia, que sale al mundo muy vigorosamente. Los brasileños, tú lo mencionabas, también tienen digamos, ahorita una grandísima oportunidad con el Mundial de Fútbol. Argentina hace esfuerzos muy importantes, Chile, todos. Desde la perspectiva del marketing, el marketing definitivamente juega un papel fundamental en la promoción de los productos turísticos de cada uno de los países de las regiones. América Latina cada vez ha diversificado más esto, y también el propio consumo del turista va más enfocado hacia productos muy concretos, turismo de playa, turismo de campo, turismo religioso. Es decir, estos enfoques gradualmente han fortalecido a la América Latina en cada uno de sus productos, o la estrategia tiene que cambiarse de alguna manera. Bueno, pues yo creo que no, es concretarse, pero la gran diferencia es que mercadotecnia no es en las manos del destino, ya no. Es en las manos del consumidor, porque ya tiene la capacidad para entrar el Internet. Casi todo el mundo tiene Internet y es móvil con sus teléfonos, es con las tablets y con locales públicos para buscar información. Y ellos pueden buscar, los buscadores están más sofisticados, entonces tú puedes entrar y dice que soy una familia con 4 niños, estoy buscando por un valor de esto, no quiero pagar más de este precio por noche, esos son mis criterios. Entonces yo creo que de la parte de un hotel o de un destino es para trabajar lo más que puedo en la rama digital para tener toda la información que un consumidor está buscando. ¿Cuáles son las potencialidades y las diferencias que pueden presumirse, digamos, de nuestra región en el ámbito internacional, en el ámbito mundial, que pueden destacarse y que pueden ser las que diferencien el producto sobre otras en el mundo? Pues yo creo que definitivamente lo que tiene América Latina y destaca fuertemente son sus culturas originarias y sus paisajes maravillosos. Si uno va a las ferias internacionales, tú ves un pabellón, por ejemplo, de Perú, que está incorporado a toda la cultura inca, expresada de una manera maravillosa. Un pabellón de Guatemala, por decirte algo, tiene todo ese folclore guatemalteco. Los costarricenses con el asunto, por ejemplo, del ecoturismo, que son un modelo incuestionable en el tema de ecoturismo. Los argentinos tienen todo el tema de la Patagonia, que comparten con Chile, y todas esas expediciones a los glaciares, todo ese tema tan importante que tienen en la punta del cono sur, y pues, Brasil, que es un continente casi en sí mismo, ¿verdad? Toda la cuestión de la zona del nordeste brasileño, de Belén, de toda esa zona que bueno, de la fundación pues de Brasil mismo, se refleja muy bien. Y sí es un continente que tiene un colorido particular, que tiene Guillermo, parajes maravillosos. Perdona que te interrumpa, pero ¿existe una cooperación entre los países latinoamericanos en el campo del turismo? ¿Hay realmente un flujo de información permanente, una conversación permanente entre los países para mejorar y para competir de una forma mejor? No en forma sistemática, honestamente ahí hay un factor de oportunidad. Sí compartimos, hemos estado pues en conferencias en donde se aportan las experiencias de cada país, pero no es algo que se haya hecho de manera sistemática. En realidad el ejercicio más sistemático pues, es el que hace la OMT, la Organización Mundial de Turismo, que como región tiene gente que nos está estudiando desde México hasta la Patagonia, ¿verdad? Y que sí integran datos estadísticos y que sí definitivamente marcan tendencias, pero honestamente en el sentido de que haya una cooperación, hay acuerdos sí en el terreno formal, en el terreno diplomático protocolario,
pero real, así de actividad, de compartición muy intensa de datos y experiencias, ahí se puede trabajar mucho más intensamente. ¿Existen en nuestros países políticas públicas que favorezcan el turismo? ¿De forma adecuada? Sí, por supuesto. de la forma adecuada. Yo he escuchado, sé que en Colombia lo tenemos perfectamente, México también lo tiene muy bien, estructurado y muy bien legislado. Pero el Caribe están empezando en ciertas islas a normatizar esa parte, ¿no? Porque son islas pequeñas y para ellos lo importante es el mar, ¿no? La playa, el mar, cuidar el mar. Entonces, ya hay políticas, por ejemplo, en Bermudas, en Bahamas, que se cuidan todos esos callos. Pues estamos llegando tarde un poco en Latinoamérica en este tema. Bueno, yo creo que se está empezando. Yo no diría que llegar tarde, sino yo diría que estamos empezando, porque los mercados de Europa y el mercado americano, el mercado de Estados Unidos y canadiense, continúan creciendo. Entonces, yo creo que estamos empezando. No es tarde que se empiece a legislar, no es tarde que se empiece a darle forma para que los gobiernos, de una forma inteligente, lo logren, y también con la comunicación adecuada, pues los turistas lo cuiden, ¿no? Lo cuiden, Luis, pero sin duda alguna este crecimiento de la industria del turismo ha producido riquezas que han sido, por lo que tú nos decías antes, desde tu punto de vista positiva, pero en verdad en los países de América Latina se mantiene todavía un desequilibrio social muy grande. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿cuánto me beneficia a mí el desarrollo de una industria cuando las injusticias en este país se mantienen? Bueno, ahí entra en juego las inversiones internacionales, las inversiones de las grandes cadenas hoteleras, de las inversiones de los grandes desarrolladores del turismo, porque van a generar empleo y empieza esa desbalanza empieza a equilibrarse un poquito. Lo vemos en México. En México la industria del turismo yo creo que debe tener fácil un 15-20% de los ingresos, y el turismo en México está calificado como la número 3 en generación de divisas. Entonces, sí ayuda el turismo a que ese desbalance o esas diferencias empiecen a equilibrarse. Y yo creo que es la parte importante. Lynn, ¿cuán importante es para los turistas desde el punto de vista del marketing que la gente que trabaja en turismo gane buenos sueldos, que gane dinero de una forma tal que les permita vivir con libertad? Yo creo que es bien importante. Yo creo que es una parte de la experiencia que quiere ver que hay una cultura que es, bueno, las medios sociales están cambiando al mundo en este año pasado, porque hay observaciones que pueden comunicar si hay injusticias contra personas, puede platicar sobre esas más. Entonces yo creo que si hay abusos de personas en términos de nómina o cualquier cosa, es magnificar por las medios sociales, pero yo creo que es una parte de la experiencia. Quiere ver que la gente tiene su dignidad y está viviendo en una manera donde está feliz y está ofreciendo sus servicios porque quiere ofrecerlos y no porque necesita o está una fuerza de eso. Vienen turistas de otros continentes con otras culturas. Hay un choque de cultura muchas veces. ¿Cómo se pueden evitar esos choques y cómo hacer que de esto un encuentro positivo para el turista y para los países? Yo creo que es un poco de educación, que cómo podemos recibir turistas de cada cultura. Yo creo que aquí en México y probablemente en todo América Latina es más normal para recibir a los norteamericanos, para difundir las Europas, las Asias y su cultura y cómo podemos recibirla. Pero más que nada yo creo que es una oportunidad para mostrar la cultura de estos países. Y por ejemplo el Mundo Mayo y 2012, esa es una gran oportunidad para compartir. Un gran negocio, además. El gran negocio, pero no es solamente sobre el calendario, pero
está hablando de la integración con la naturaleza para ser humano. Así es, mundo cada vez más pequeño. Pero hay un punto importante ahí también de cómo acercarse a las culturas, es a través de la gastronomía. Es interesantísimo ese tema. Nos vas a invitar a comer ahora. A comer unos buenos ceviches. Pero sí, la gastronomía acerca mucho a las diferentes culturas, ¿no? Y es esa experiencia que quiere tener el turista alemán de llegar a comerse un pescado fresco, ¿no? Que no fue congelado, que no fue procesado, sino fresco, que lo toman del mar o del río o de la laguna y te lo cocinan inmediatamente, ¿no? Eso es algo único también y muy fácil para nosotros. Pero también hay otro... como estamos escuchando, el turismo también lleva problemas. Cada vez hay más aviones que están cruzando los cielos del mundo para transportar a tantos turistas. Esto conlleva también problemas de medio ambiente serios. Y también el turismo, siendo positivo, nos provoca problemas de calentamiento global, que en definitiva queremos evitar. Sí, es correcta la aseveración que haces. Hay digamos, la masificación del turismo a través de la aviación y de los... producen algún efecto, sin lugar a dudas, pero bueno, tenemos que ser conscientes de eso y tratar de proteger en la medida en que estén las capacidades de los países el entorno físico en la forma más puntual posible, ¿verdad? Ahora, yo creo que lo que se ha dicho aquí, ¿no? El turismo, ¿qué es al final del día? Es la venta de una ilusión, de una experiencia. Un viaje, ¿qué es lo que uno busca en un viaje? Uno busca una experiencia diferente a la que tiene uno en la vida diaria. Entonces hay que ser capaz de proveer sentido aventurero, ¿no? Que tiene cada quien. Así es. Porque no hasta se enamoran y se quedan en el país al que van a visitar, ¿no? Pero no solo aventura, sino que también de tranquilidad, de buscar una armonía con la naturaleza. Sí. Claro. Y ahí es cuando entra el folclore, ¿no? Entran los bailes. Entonces en los bailes, en todos nuestros países, son extremadamente alegres, con muchos colores. Los vestidos, los trajes de todos nuestros latinoamericanos son importantísimos. Al americano, al alemán, al francés les encanta ver esos colores. Es interesantísimo cómo nuestros países lo han sabido mostrar, lo han sabido en las ferias, en la feria de Madrid, en Fitur. Sí, maravilloso. Encuentras los stands. En Berlín, en la ITV. En Londres, en todos, pues se destacan los pabellones latinoamericanos por ese colorido, por ese folclor, por esa manifestación artesanal en el propio stand de estos países, ¿verdad? Y en el bello México, pues... Mariachi y tequila, ¿no? Sí. Te trae todo. Sí. Lin, después de haber estado tanto tiempo tú aquí en México, ¿qué te gustaría que fuese diferente? ¿O a dónde te gustaría ir todavía? ¿Cuál sería tu preferencia en este momento si tuvieras que hacer vacaciones ahora de forma espontánea? Bueno, yo creo que mucha gente dice, pero es la gente de aquí, es el ritmo de vida aquí que es muy diferente y la gente trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Es diferencia de mi país, de mi patria. Entonces hay un sentimiento de alegría aquí que yo creo que es muy infectuoso y la gente regresa otra vez y es porque estoy aquí. Podemos partir de la base de que precisamente por esa alegría el Papa Benedicto XVI va a volver a México, ¿no? Porque yo estoy casi seguro que va a regresar porque le generamos una emoción que es parte de lo del turismo, ¿no? En busca de emociones. El Papa se fue muy emocionado de ver esos miles de gentes que se congregaron para atenderlo, para verlo, para recibir su bendición, ¿no? Y ahí, quizás como último punto de esta conversación, ¿en qué medida son necesarias las inversiones para crear infraestructura y en qué medida los valores de las empresas que quieren crear infraestructura pueden ser diferentes a los intereses de los propios países? Pues es el tema que hay que buscar, esa armonía del interés del inversionista con el interés del país. Y sí, lo mencionas bien, ahí creo que un tema fundamental en el turismo pues, es la conectividad. Y sí puedes tener tú un sitio maravilloso, bellísimo, pero si no tienes modo de transportar los flujos turísticos, va a quedar pues
sin visitarse masivamente. Pero el principio rector tiene que venir del Estado en el sentido de dónde conviene hacer la inversión para detonar el desarrollo. Uno de los sectores que está que tiene una tendencia de crecimiento espectacular en relación con el turismo también es la industria de la aeronáutica. Es decir, las compañías aéreas de América Latina están todas invirtiendo y renovando material, pero desgraciadamente, al parecer todavía, y aquí por favor Guillermo, tú confírmamelo, no existen organismos reguladores de manera de que los pasajeros sean tomados en cuenta y que los intereses de los pasajeros, es decir, de los turistas, que son los que vienen a dejar la divisa, puedan ser atendidos de una forma satisfactoria. Quienes viajamos mucho por América Latina últimamente vemos situaciones que son realmente terribles. Es correcto lo que dices, hay que admitirlo, sí hay una disparidad en el nivel de servicio, hay un descuido hacia el usuario de los servicios, sí, es un tema que tiene que cuidarse honestamente. La regulación de los precios también en las líneas aéreas, por ejemplo, en México es más barato si vienes si vas a ir a Sudamérica, pasar por los Estados Unidos, irte a los Estados Unidos y ahí volar. Es impresionante los costos. Ahí el mercado es el que de alguna manera pues se deja a reglas del mercado el asunto de tarifas y pues sí hay algunos en función de la demanda que existe se regulan los precios de las tarifas, ¿verdad? Claro. Hay una necesidad de que el consumidor tenga capacidad de interactuar en estas situaciones, porque sí hay descuido al consumidor, definitivamente. Y en eso tenemos que aprender de Estados Unidos y tenemos que aprender de Europa, el respeto por el consumidor, el respeto por el cliente. Y así estamos llegando al final de este programa, aquí en la playa, en el mar, en Puerto Vallarta, este hermoso Puerto Vallarta de México, que nos ha acogido para realizar este programa. El turismo es una posibilidad muy importante para los países de América Latina, conlleva muchas oportunidades y al mismo tiempo muchos peligros. Peligros que en general ya los conocemos, pero tendremos que aprender a manejarlos mejor y a solucionar los problemas que de allí se deriven. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.